Vamos a ver que no es tan fácil, puesto que las neoplasias dentro de su generación o histogénesis tendrán diferentes causas y que esto no es tan fácil de suprimir, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Algunos tumores, pues la verdad es que son, a pesar de ser clasificados como malignos, son fácilmente tratables o tienen un comportamiento biológico que los contiene en el sitio de origen. Veremos, por ejemplo, los carcinomas de la piel, ¿no? Pero por otro lado, vamos a tener algunas neoplasias que son altamente agresivas. Por ejemplo, lo platicábamos cuando hablábamos de trombosis en el caso del carcinoma de páncreas. Entonces, esto es muy variado en cuanto a comportamiento biológico y bueno, pues vamos a hablar un poquito ahorita del vocabulario, de la terminología. Ya veo que hay algunos más de conexión. Ahorita vamos a tomar otra asistencia en unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver de la nomenclatura. Esto es muy interesante porque la nomenclatura nos va a dar la pauta cuando nosotros leamos, ustedes lean un reporte histopatológico. ¿Qué me está poniendo mi patólogo? ¿Es benigno? ¿Es maligno? ¿Qué estoy viendo aquí? El cómo incluso dirigirnos hacia nuestros pacientes, creo que esto ya era algo que habíamos mencionado, ¿no? O sea, la palabra neoplasia significa nuevo crecimiento, no importa si este es benigno o maligno. Realmente la palabra está bien empleada. Por otro lado, tendremos la palabra tumor, que si nosotros lo recordamos, la habíamos platicado en los signos y síntomas cardinales de la inflamación. Ahora bien, en la actualidad, este aumento de volumen, pues la verdad es que se aplica casi de manera exclusiva a los nuevos crecimientos. Esto, pues en la materia ya lo habíamos platicado también desde el inicio. Aquí no tenemos tema o miedo de decir la palabra tumor. Díganla cuando sea necesario. Sin embargo, dentro de nuestra consulta, dentro de nuestra práctica médica, pues tendremos que tener cuidado al usar la palabra tumor, porque si el paciente la escucha, casi siempre la va a asociar a un comportamiento biológico maligno o agresivo, ¿no? Entonces esto es así como que realmente muy importante. La verdad es que deriva del griego, que significa, de oncos, que significa neoplasia. Es como que es muy, muy difícil esto. Por ahí hay una definición que se dio de manera histórica para la parte de las neoplasias, que la elabora en algún momento en 1952. Vamos a ubicar esto también dentro de la historia de la medicina, como decíamos el jueves, porque sabemos que ha sido también algo evolutivo. Willis dice una definición que es sumamente interesante. En esa definición que nos da, dice que una neoplasia es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales y que persiste su anormalidad después de que haya cesado el estímulo que provocó el cambio. Fíjense que aún sin saber de las mutaciones, de muchas cosas que ya platicábamos, da un concepto que es sumamente interesante, parcialmente como muy, muy aplicable a la actualidad, ¿no? Entonces, ejemplo, ahorita vamos a hablar que si yo tengo un crecimiento con glándulas, por ejemplo, pues los adenomas, ¿no? Entonces eso ya nos está provocando un aumento del volumen. Y bueno, acuérdense que la palabra masa, yo les decía al principio del curso, no me es tan cómoda. Sin embargo, masa, pues todo lo que ocupa un lugar. Entonces, masa anormal, ¿no? Entonces, crecimiento anormal. Y bueno, esta definición pues tiene esa peculiaridad porque pues nos muestra de manera incluso histórica el cómo hemos intentado definir la palabra neoplasia. Vamos a empezar de dos situaciones: benigno, maligno. Casi todas las neoplasias, ahorita lo vamos a retomar, tienen dos componentes, que son las células neoplásicas que constituyen como tal de qué está hecho el tumor, es el llamado parénquima tumoral. Y por otro lado vamos a tener un estroma, que es la parte de donde están sostenidas estas células, y es el tejido conjuntivo. Vamos a ver ahorita esto. Benigno se refiere a un comportamiento no metastásico, entre comillas, inocente, aunque con efectos locales en ocasiones causantes de enfermedades graves.
Ejemplo, yo podría tener un tumor y ese tumor ser benigno. ¿Por qué? Pues porque está localizado en su sitio de origen, no se va a ningún otro lugar, es susceptible en teoría a la extirpación quirúrgica. Pero ¿qué pasa si este tumor, que entre comillas es benigno, se encuentra en el ángulo pontocerebeloso? O sea, a pesar de que yo pueda tener un meningioma en un paciente, pero tenga esta localización, pues sí, es benigno, no se va a ningún otro lugar, pero va a causar complicaciones porque puede llegar a comprometer el centro respiratorio y un paciente fallecer de las complicaciones. Entonces hay que tener cuidado de los lugares donde se sitúan las neoplasias, no importando si son benignas o malignas, porque esto también les confiere pues su comportamiento clínico, en el sentido de decir, bueno, ¿qué tan grave es que mi paciente tenga un tumor? No importa si es benigno o maligno. Muchas veces, dentro de lo más común que vamos a ver, es las pacientes que tienen leiomiomas. Entonces, esos leiomiomas uterinos, pues sí, o sea, están en un órgano que incluso se puede extirpar y demás, pero van a causar efectos como la compresión incluso de órganos adyacentes, el efecto del sangrado uterino. Entonces, esto es bastante ilustrativo, a pesar de que no tienen la capacidad de ir a otro órgano, pues sí pueden tener efectos graves dentro de la salud de nuestros pacientes. Ahora viene la parte de la nomenclatura. Fíjense que el sufijo oma nos va a conferir como esta benignidad. En las células mesenquimales o mesenquimatosas, generalmente va a delimitar esta benignidad sin ningún problema. Vamos a tener que, ejemplo, si está hecho de tejido conectivo, similar a pues fibroblastos, pues llamaré fibroma, ¿no? Entonces, fibrooma, termina en oma. Y bueno, pero por ejemplo, si yo tengo de condrocitos, pues voy a tener un condroma, ¿verdad? Entonces recuerda mucho al cartílago benigno de manera normal. Entonces esto es como muy fácil. Vamos a ver que las nomenclaturas se aplican a la mayoría de las neoplasias. ¿Cuándo es que se complica un poquito la nomenclatura? Ahorita vamos a ver. Aquí, ¿qué les parece esta foto? Voy a tomar su segunda asistencia, chicos, por favor, si pueden abrir su cámara. Que ya me aparecen 14 en la conexión. Listo, chicos, voy a tomarla. Por ahí. Listo, ya quedó. Bueno, aquí quien quiere participar, recuerden que es importante la participación. ¿Qué les parece? ¿Qué órgano están viendo? ¿Cómo le pondrían esas lesiones? Ya ahorita pusimos su ejemplo. Estamos viendo el tallo, ¿no, Doc? No, es un órgano femenino, Ricardo, a ver. Tenemos que aquí le quitamos los anexos. Esta es su superficie de corte. ¿Es un ovario? ¿Es un útero o no? Es el útero, ¿verdad? Y tiene lesiones que se sitúan en la pared. Entonces, vean estas lesiones. Son lesiones múltiples. Ya se acuerdan de nuestra descripción macroscópica, ¿verdad? Nuestros parámetros. Y bueno, pues realmente estas lesiones pues tienen ciertas características, si se fijan. ¿Qué les parece? Si lo tuvieran que poner en contexto de benigno, maligno y darle un nombre. Entonces la localización, segmento superior, submucosas, forma, nodular, tamaño, pues aquí no les puse una regla, pero es variable entre 1 y 4 o 6 centímetros de eje mayor, de márgenes bien delimitados,
tienen un aspecto, pues, yo le pongo siempre, casi siempre fasciculado, porque parecen haces, si se fijan, y lo refleja la microscópica. De consistencia, si yo lo pudiera tocar, firme, de un color gris claro, ¿no? Un café gris, ¿verdad? Con algunas áreas congestivas. Aquí tienen cambios asociados como es la degeneración hialina. Y bueno, pues no tenemos el resto de órganos, pues yo les podría decir que no se extienden a otros órganos que están delimitadas a el útero. Entonces, hechas de músculo liso. Y ahora sí, con toda esta descripción y que vemos aquí al músculo liso y las características macroscópicas, ¿qué nombre le dan a esto? ¿Podría ser un... ¿Mandé? ¿Podría ser un leiomioma? Sí, son leiomimas, ¿verdad, Karen? Entonces, también, de diferentes localizaciones. Entonces, fíjense cómo en la nomenclatura yo tengo que recordar, bueno, acuérdense de las etimologías griegas, ¿no? Entonces, leio, mioma, ¿verdad? Se refiere al músculo liso, entonces, y es benigno, y lo voy a terminar en oma, ¿verdad? Entonces, para muchos es más fácil. Bueno, mioma, pues ya, listo, ¿sale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo voy a aplicar incluso esto que ya platicamos de la descripción macroscópica y con algunas características que ahorita vamos a ir mencionando. En la parte epitelial es ligeramente más complejo. ¿Por qué? Porque voy a tener que tomar en cuenta a la célula, el patrón que adquiere la célula, o sea, el patrón arquitectural. Ese patrón arquitectural ya lo decíamos en algunas otras clases y poníamos el ejemplo de la pared de los ladrillitos rojos, ¿se acuerdan? El cómo hace estas estructuras, ¿verdad? Entonces, esta apariencia es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tengo que tomar a la célula de origen, la apariencia microscópica, su arquitectura. Ejemplo, yo puedo decir adenoma y voy a aplicar este término a todas las neoplasias epiteliales benignas que derivan de los tejidos glandulares, incluso si esas células no pueden o no conforman glándulas como tal, ¿sale? Entonces, es porque provienen de ahí. Vamos a ver que, por ejemplo, una neoplasia que deriva de los túbulos renales, que crece en forma de corteza, que tiene una forma, de la suprarrenal, perdón, y que tiene forma así como homogénea. Yo le puedo llamar adenoma suprarrenal a ese aumento de volumen. ¿Por qué? Porque deriva de una glándula, ¿verdad? Por ejemplo, en las neoplasias epiteliales benignas que producen estas proyecciones en forma de dedos, que son las proyecciones, le llamamos de tipo digitiforme, si se fijan aquí, como si fueran deditos, así, aquí, ¿verdad? Entonces, esto nosotros podríamos decir que están formando papilas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una papila? Es una proyección epitelial que reviste la parte de las células epiteliales a un tallo o un centro fibrovascular. Entonces, esa es mi definición. Y entonces le voy a llamar papiloma. Sin embargo, pues si yo digo papiloma, como que se me puede venir a la mente el virus de papiloma humano. No siempre las proyecciones tienen esa connotación de una infección por virus de papiloma humano. Puede que sí algunas, pero no todas, ¿sale? Entonces está hablando de cómo se ve arquitecturalmente, ¿de acuerdo? Ejemplo, pues podríamos tener algunas neoplasias que tengan un comportamiento de quiste. Entonces ya lo habíamos visto en descripción macro. Y ahí tendríamos a los cistoadenomas, ¿verdad? Entonces quiste con una formación de células ahí epiteliales, y vamos a ver que en el ovario le llamamos así, cistoadenoma, y así cada uno, ¿no? Entonces, algunos tumores van a tener producción incluso de moco, les ponemos un segundo apellido. Si tienen una configuración, como vamos a ver en esta siguiente foto, de una proyección hacia
el epitelio, ejemplo aquí hacia la luz del colon, podría ser hacia la luz del estómago. Aquí tenemos a los llamados adenomas, ¿verdad? Estos adenomas pues tienen forma de pólipo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos la descripción macroscópica dijimos, es que los pólipos tienen dos formas, pueden ser como si fuera un tope con una base de implantación ancha que no puede ser también delimitada y son los pólipos sésiles. Y hablábamos de los pólipos que son pediculados, que tienen forma como un pequeño champiñón y dijimos, bueno, lo vamos a recordar neoplasias. Y aquí tenemos el mejor ejemplo con un pólipo que le podemos llamar pólipo adenomatoso. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene su componente glandular que se proyecta hacia la luz del colon, está unido hacia la base de inserción o al resto de la mucosa por un tallo, ¿verdad? Si yo lo veo de manera detallada, veo que pues aumenta el número de glándulas con respecto al de la mucosa vecina y en particular los pólipos en el colon y que yo les ponga adenoma a su nombre poseen por definición un cambio de adaptación celular que nosotros ya habíamos mencionado en la parte inicial del curso, que es la displasia. Por definición, los adenomas tienen displasia de bajo grado. ¿Por qué? Pues porque yo veo que hay hipercromatismo nuclear, que hay aumento de esta celularidad, que hay mitosis, pero se limitan a la base de las glándulas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si ustedes ven la palabra adenoma en el tubo digestivo aplicada bueno, pues yo recordaré que tiene por definición displasia de bajo grado. ¿Qué tendría que negarme mi reporte histopatológico? Pues que tenga un grado mayor de displasia, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a estar platicando. Seguimos. Ahora, en la parte de los tumores malignos, los tumores malignos, pues su nombre pues viene de la palabra también cáncer, que pues a alguien se le ocurrió que se parecía como un cangrejo, ¿verdad? Hasta lo usan como logo. Y bueno, pues tienen la capacidad de invadir lo maligno, de destruir estructuras adyacentes, de diseminarse más allá del órgano que les da origen. Y su comportamiento y nomenclatura se va a basar en el componente parenquimatoso a final del día. ¿De qué está hecho el tumor? Aquí les puse yo una fotografía que ustedes pensarían que ya no ocurre, pero es la foto de una paciente con cáncer de mama en una etapa muy avanzada. Entonces la paciente llega con este tumor y bueno, pues esto obviamente no es para nada benigno, está destruyendo totalmente al sitio de origen. Y todavía pueden llegar pacientes en este estado. Si eso llega a pasarles en su práctica médica, pues no sean pues crueles con los pacientes por algún motivo de ideología, por miedo. O sea, la verdad es que no llegan a atención médica, llegan en un estadio ya muy avanzado, donde pues no hay mucho que ofrecer a este tipo de tumores tan avanzados. En la actualidad pues sí ha cambiado un poco, pero pues digamos que su propio comportamiento pues hace que la paciente esté muy deteriorada para recibir incluso alguna opción terapéutica que no sea más allá que paliativa. Entonces decíamos, esto ya no pasa, y es de como que les gusta. Como 2 meses tuvimos una paciente con un tumor similar a este. La verdad es que fue así como que no debe de ocurrir. Para ello educamos a nuestros pacientes, hay campañas de detección oportuna. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De la sobrevida, de muchas cosas, ¿no? Entonces es importante y bueno, pues siempre es todo el comportamiento biológico. Bueno, componentes básicos, pues ya decíamos a las células que se van a dividir, que constituyen el parénquima de la neoplasia. ¿De qué está hecho? Bueno, pues puede estar hecho de células epiteliales, puede estar hecha la neoplasia de mesénquima, ¿no? Va a tener un estroma que se considera reactivo, que está formado de tejido conectivo. El tejido conectivo, a su vez, va a contener vasos, porque pues obviamente las neoplasias, lo vamos a comentar, requieren señales para su autocrecimiento, se autosustentan y parte de ellos se liga a factores de angiogenia. El sistema inmunitario sabemos que las reconoce y va a tener un componente de infiltrado inflamatorio reactivo. Entonces, pues emula incluso a el proceso de inflamación-reparación en algunas neoplasias de manera muy importante y podemos tener
pues muchísimo colágeno. Y si yo tengo mucho colágeno en una neoplasia, pues lo puedo denominar desmoplasia. Aquí en esta fotografía microscópica que yo estoy poniendo aquí, estoy mostrándoles cómo hay un vaso sanguíneo. Dentro de él encontramos células neoplásicas malignas. Y bueno, pues esto es lo que hace que puedan irse a otros sitios, tomarán el camino de los vasos, pueden ser linfáticos, pueden ser venosos, pueden incluso hacerlo a través de arterias, pues sí, pero lo más común es el componente venoso. Y bueno, pues pueden diseminarse así las neoplasias, pueden causar invasión perineural, o sea, vamos a verlo. Aquí les puse este ejemplo que es de un carcinoma de mama donde hay abundante desmoplasia. Algo que yo siempre les comento y se los digo desde el inicio del curso es que el patólogo no puede diagnosticar algo que no ve, chicos. Si yo no puedo verlo, pues no lo voy a poder diagnosticar y no lo voy a poder ver en un reporte. A pesar de que ustedes me dijeran que su paciente es la de la fotografía, donde clínicamente la lesión es tan evidente, tan grande, pero que ustedes tomaron una biopsia con aguja de corte. Vean aquí el trazo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, más o menos ahí. Piensen que está un poquito más derecho. Y esa es su aguja de corte. Entonces, imagínense que ya me dan de ahí un cilindro de tejido del tumor de la paciente. Ok, ¿ustedes creen que a pesar de que clínicamente parece maligno, y seguro que es maligno, ustedes ya dicen, yo ya no estoy esperando mi reporte? Aquí la característica del tumor y la desmoplasia va a limitar la capacidad que yo tenga para diagnosticarlo, porque puedo caer, como en este ejemplo que hacemos muy sencillo, dentro de un área donde el tejido conectivo es súper, súper abundante y yo no vea las células neoplásicas. Entonces aquí puedo hacer otro trayecto, si se fijan. Aquí a lo mejor, miren, si yo llego hasta ahí, pues no traje a ninguna célula neoplásica. Lo que estoy mostrando es desmoplasia. A lo mejor tengo suerte y caigo aquí. Pensemos por aquí, miren, ¿no? Entonces, ahí, me lo puedo trazar aquí muy bien. Bueno. ¿No? Entonces, a lo mejor ahí ya caí con 3 células. Entonces, la desmoplasia va a limitar la calidad de la muestra y por ello en algunos tumores, aunque ustedes estén segurísimos de decir, bueno, pues es que es un cáncer de mama, pues, y yo les diga, pues es que es tejido conectivo con infiltrado inflamatorio, van a decir, ¿cómo crees, patólogo? Tú estás muy mal de la cabeza. No, esto es un cáncer de mama. Pues a lo mejor la muestra no cae en el sitio. Esto siempre se los tengo que decir porque es muy, muy, muy importante. No nada más la desmoplasia va a limitar la calidad en su espécimen, en su biopsia, sino el qué tan difícil haya sido obtenerlo, ¿no? El método que estamos usando biológicamente, qué me permitió mi paciente poder hacer. Entonces es muy importante que ustedes sepan que para poder diagnosticar y poner eso de benigno, maligno, los sufijos, todo lo que estamos platicando, yo requiero de ver los componentes de qué está hecha la lesión. Seguimos. Aquí, ¿quién quiere participar? ¿Qué nombre le dan a esta lesión? ¿Qué les parece? ¿Les ayuda un poquito? Creo que es el colon, ¿no, doctora? ¿Mandé? ¿Es el colon? Muy bien, ¿quién me dijo? ¿Fue Ricardo? Yo, Arturo. Arturo, ok, Arturo, a ver, es el colon, muy bien, síguenos diciendo qué te parece. Como es, como que pólipos, ¿no? Ándale, como que fuera, ajá, muy bien, sigue. Ay, no sé, es un pólipo como que en forma de coliflor. Ándale, con nuestra descripción macro tú dices, bueno, pues es una lesión de morfología
de pólipo me recuerda una coliflor. Bueno, pues sí, está multilobulada aquí. Bueno, multilobulada. Aquí tiene muchos lobulitos. De aspecto polipoide, porque te recuerda un pólipo. Fíjate que aquí los márgenes están ligeramente bien definidos. O sea, como que aquí dices, bueno, pues parece que infiltra, como que le hace sombrita. Tengo duda, ¿no? Así de, pues puede ser un pólipo adenomatoso gigante, que a veces hay. Pero yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar el corte. Esto, pues, es el aspecto microscópico de este. Acabamos de ver uno que era benigno. ¿Qué te parece este? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno, ¿verdad? ¿Quién nos contestó? Creo que fue Regina. Sí. ¿Por qué te pareció maligno, Regina? A ver, cuéntame, ¿qué te hizo pensarlo? Bueno, en la imagen siento que no se ve como, pues no sé si sea correcto, pero como que no hay bordes, o sea, como que todo el epitelio está destruido, por así decirlo. No tiene la estructura que tú esperarías, ¿verdad? Ajá. O sea, dices, oye, como que no me recuerda a la adenoma que acabo de ver. Y ahorita vamos a ver la parte micro, pero si yo les digo, oye, Regina, doctora Regina, aquí está la laminilla del colon, que pues ya esto no me recordó un colon normal, ¿verdad? Vamos a ver que las células se ven grandes, que pues para empezar no están organizadas, no está desorganizado. ¿Dónde están las criptas? ¿Dónde están? ¿Verdad? Aquí ya no reconozco criptas bien formadas. Veo células grandes, irregulares. Puedo ver mitosis, miren aquí, hay una mitosis. Se meten incluso hacia la muscular. Entonces ya está invadiendo. Y eso de que invada, pues ya no estuvo del lado benigno. Empezamos a ver las características que denotan la malignidad. Muy bien, chicos. Ya ven cómo sí se complementaba con esto de la macro, que dices, esto ya no estuvo padre. Y van a decir, ¿eso en la vida clínica aplica? Sí, la verdad es que sí. Porque si ustedes, ejemplo, no es lo mismo que palparan en una paciente una lesión, volvemos al tema de la mama, donde tiene bordes bien delimitados, que incluso ustedes sienten como si la pudieran mover, a decir, estoy palpando una lesión de bordes irregulares, de consistencia dura, y que se adhiere a los planos profundos. Eso ya como que dirían, híjole, creo que está al lado hacia lo maligno. Bueno, muy bien, chicos. Los tumores malignos pues van a tener diferentes nomenclaturas basándose en de qué están hechos nuevamente. A lo mejor yo tengo de la parte mesenquimal. Acuérdense que ya habíamos dicho esto así como de epitelio, todo lo que reviste, mesenquima, todo lo que sostiene. Y básicamente es como una regla muy general. Yo siempre lo digo así como muy bobo, pero pues ya con eso sale. Entonces todo lo del mesenquima, recuerden, le llamamos sarcoma. Y entonces, ¿por qué le llamamos sarcoma? Pues resulta que de las etimologías en el griego significa sar, significa carnoso. Y al tener un aspecto carnoso, pues bueno, le llamaremos sarcoma. Y bueno, pues vamos a ver. Ejemplo, ¿qué les parece? ¿Quién más quiere participar? Anímense, chicos. Han estado un poquito con energía baja al momento de la participación. Vamos, suban esa energía. Vamos a ver, ¿qué les parece este primero? Así que les recuerda. ¿Qué podría ser? Tener eritrocitos aquí en su interior, esto. En lo que lo piensan, les voy a dar 2 minutitos. Déjenme ir a despertar a una niña que se tiene que ir a nadar. A ver, vayan pensando cómo le van a poner al primero, al segundo, al tercero. Les voy a dar un par de minutitos.
Listo, aquí está arriba la manita de Ricardo. A ver, Ricardo, ¿cómo le pones al primero? ¿Ya me escuchó, Doc? Ya te escucho ahí. Es que les di un minutito para pensar. La primera parece, bueno, para mí es tejido conectivo, no sé si esté bien o no. Y pareciese ser como un sarcoma. Ajá, pero ya viste que tiene vasos. Un componente de vasos sanguíneos. ¿Cómo le pondrías? De acuerdo con la Pues un sarcoma epidermoide. No, porque no tiene epitelio. Sarcoma es para la parte mesenquimal. Y tú tienes vasos ahí mostrados, muy feos porque son malignos. Entonces, ¿te acuerdas que en las etimologías decíamos vaso, decíamos angio? Y yo te estoy diciendo que esto procede del mesénquima. Ponle su terminación. Angio. Sarcoma, un angiosarcoma, Muy ¿no? bien. Entonces, Es un angiosarcoma el primero. El segundo, ¿qué les parecen estas células? ¿Quién quiere participar? Muchas gracias, Ricardo. ¿Es un rhabdomyosarcoma? Podría ser, ¿verdad? De repente dices, ¿por qué puede ser un rhabdomyosarcoma? Pues porque es muy grande la célula. A lo mejor me recordó un rhabdomioblasto, sí, podría ser. Pero fíjate que tiene una peculiaridad. Esta célula no tiene estriaciones, que es lo que nos hace pensar en los rhabdomyosarcomas. A lo mejor lo que te hizo pensar fue, dijiste, bueno, es que la célula se ve grande, pero le carece de esas estriaciones y el citoplasma no es rosita, miógeno, no se ve miógeno. Esta célula es una célula epitelial. ¿Ya vieron cómo empiezan a no parecerse a lo que les da origen? Entonces eso ya me está llevando al lado maligno. Esta célula produce moco. Entonces, y originalmente conformaba glándulas, proviene de glándulas. Entonces, ¿qué será? Bueno, esto que estamos viendo aquí es de un adenocarcinoma. Y estas células, chicos, son bien interesantes porque a alguien le dijeron que parecía el anillo de sello. Busquen qué es eso de anillo de sello, ¿qué onda? Porque parece un anillo. Bueno, pues porque aquí está el arito y bien, aquí está esta parte. Está produciendo moco y rechaza el núcleo de la periferia. Y el núcleo, si se fijan, está irregular. Entonces, estas células, donde se las reporte un patólogo, pierden algo que sí está en otras. Pierden que sean cohesivas. Entonces, como tienen esta capacidad de separarse, pues, ¿qué creen que pueden hacer después si ya se separaron? Con mucha facilidad. ¿Qué podrían causar? Metástasis. Entonces ya dijeron, yo me volví maligna y ahora me voy a ir de aquí porque pues yo estoy separada del resto, me puedo ir a un vaso donde yo quiera. Confían en un componente que aporta cierto grado de agresividad a las neoplasias donde se las reportan. ¿Sale? Entonces, si a lo mejor
un reporte de un patólogo dice, pues es que es la neoplasia fulanita con componente de células en anillo de sello. Van a recordar esta foto y van a decir, chin, creo que eso me dijeron que no era tan bueno, porque esas células ya no están adheridas entre sí y es más fácil que hagan metástasis. Y el último, ¿quién nos quiere ayudar con el último? A ver, ¿qué les parece? Ahí pues recuerda un epitelio normal, pero estamos con la diapositiva de tumor maligno, ¿cómo le van a poner? ¿Quién quiere participar o yo les pregunto? Parece ser un carcinoma epidermoide, ¿no, Doc? Muy bien, Ricardo. ¿Por qué te parece un carcinoma epidermoide? A ver, cuéntanos. Pues principalmente por el tipo de célula. Bueno, es que, para mí es por el tipo de célula, no sé. Célula epitelial, ¿verdad? Tú dices, bueno, Ajá, epitelial, se volvió maligna, entonces yo puedo decir carcinoma y le voy a poner el apellido epidermoide. Muy bien, aquí está, miren. Casi siempre la palabra carcinoma, pues es sinónimo de epitelios, básicamente. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta mucho cuando dicen, es que tiene cáncer, porque pues yo digo, hay carcinoma, ¿sale? Entonces, así como que yo digo, yo prefiero ponerle el nombre correcto y decir, tiene una leucemia linfoblástica. Y fíjense que ahí rompe las reglas de la UMA y demás. Y dices, bueno, pues esa es una neoplasia maligna de origen linfoide. Entonces, yo que soy patólogo, la verdad es que siempre los nombres los pongo así. Pero en el argot médico es y a los pacientes, no, pues tiene cáncer. Entonces, esta clase por eso sirve. Nosotros vamos a ponerle nombre y apellido a la neoplasia y eso ya va a evocar cómo era esta foto o de qué está hecha, de dónde deriva. ¿Sale? Para eso es importante esta clase. Gracias, Ricardo. Seguimos. Fíjense que hay tumores que tienen componentes mixtos. Van a tener dos estirpes celulares. Esto es interesante porque en la mayoría de las neoplasias, las que estamos viendo, las células se parecen mucho entre sí, ¿verdad? No hay tanto tema. En algunos tumores van a tener más de una línea de diferenciación. Por ello, vamos a tener varias poblaciones de células. Un ejemplo muy clásico es este que estamos viendo aquí en una fotografía microscópica, que es un tumor el más frecuente de las glándulas salivales mayores, en especial de parótida y que es benigno, que es el adenoma pleomorfo, ¿verdad? También llamado tumor mixto de la glándula salival. Vamos a ver que si bien contiene islotes epiteliales que están aquí, están en un estroma mixoide que recuerda y que puede contener incluso islas de cartílago o de hueso, ¿sale? Entonces, este es muy interesante y a este tipo de tumor le vamos a llamar adenoma pleomorfo, ¿sale? La mayoría de las neoplasias, incluidos los tumores mixtos, tienen una sola capa germinal, ¿verdad? Entonces, realmente esto es sencillo. Pueden ser de mesodermo, de ectodermo, etcétera. Pero hay que tener cuidado porque hay que diferenciarlo del teratoma. El teratoma tiene otro origen y se encuentra dentro de las neoplasias de origen germinal. Entonces, germina, da crecimiento. Entonces, resulta que son células pluripotenciales, que dan origen a cualquiera de los elementos de las tres capas germinales. Entonces, esos que tienen origen germinal, les llamamos teratoma. Y los teratomas pueden decir, oigan, no lo dicen, digamos, estamos poniendo un supuesto, ¿no? Entonces, puede la célula solo hacer epitelio y bueno, pues ya, y lo hacen en el ovario y ya nada más le llamaremos quiste dermoide. ¿Por qué? Pues porque recuerda nada más al epitelio y ya decimos, bueno, pues es un quiste dermoide,
Es un teratoma maduro, listo. Entonces ya. Pero, ¿qué pasa? Si se le ocurre incluso hacer tejido de diferenciación neural. Entonces ahí vamos a ver que el teratoma biológicamente tiene diferentes comportamientos y en el caso de los testículos, cuando lo encontramos por definición es maligno, ¿sale? Entonces al teratoma le gusta mucho la línea media, no se les olvide. Cualquier lesión que localicen sobre la línea media, por ejemplo en el mediastino, pues la verdad es una probabilidad de diagnóstico histopatológico, el teratoma. Aquí les pongo ejemplos de teratoma. Este es el que decíamos, ¿no? Entonces su aspecto macroscópico ya lo vimos en esa clase muy significativo de decir, bueno, es que tiene dentro pelo, puede tener dientes, puede tener muchos componentes, puede tener hueso. Por aquí, bueno, este que solo es pelo y un componente quístico y lo vemos en la micro que como tal es como si viéramos piel con anexos. Ah, bueno, pues este es un teratoma monodérmico, nada más tiene realmente una capa germinal y está formando piel y decimos, ah, pues es un quiste dermoide. Y a lo mejor acá tiene varios componentes, pero si es la misma capa, pues sigue siendo monodérmico, ¿no? Y son teratomas maduros. Bueno, aparecen algunos otros términos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener a los amartomas, que son masas desorganizadas, que están compuestos por células que son de ese tejido, les llaman ahí en el Robbins autóctonas del tejido afectado. Alguna vez se pensó que eran malformaciones del desarrollo, que no merecían la designación UMA. A alguien se le ocurrió. Pero la mayoría de los amartomas se ha demostrado que tienen aberraciones en los cromosomas y que se adquieren a través de una mutación somática, que era algo que platicábamos el día jueves. Ahora bien, sabemos que son neoplasias benignas, ¿no? Entonces, y bueno, pues son de esas células, pero pues algunos dicen pues es que pues está en otro lugar. Pues sí, era de ese lugar y pues resulta que se hizo así, desorganizado. Y pues a lo mejor yo tengo un coristoma, el coristoma está organizado y ya, ¿sale? Entonces es la diferencia. Aquí les enseño una martoma, esto de aquí es un epitelio. ¿Y por qué debajo hay cartílago? Pues no tenía sentido. Realmente podría haber, porque eran de ahí las células, pero pues es una martoma. A lo mejor esto podría ser un esófago, imaginémoslo, ¿no? U otro lugar. Entonces, ¿qué pasa biológicamente? Pues estas lesiones pues van a tener una importancia realmente cuando tienen el aumento de volumen y biológicamente me causan un problema. Ejemplo, pues podría tenerlo en el esófago y el paciente tener disfagia. Entonces en el Robbins dice, pues no es tan relevante que le digas el nombre de amartoma o coristoma porque realmente eso no cambia su comportamiento, pero es importante saber que son verdaderas neoplasias, no son alteraciones comunes, así de decir, ah, bueno, pues que ahí es que existía. Puede haber que durante pues nuestro desarrollo retengamos algunas células y después sean el verdadero origen de neoplasias malignas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor era una martoma, sí, fue una martoma, pero en algún momento se transforma, ¿sale? Entonces, esas son cosas que sí pueden pasar y pueden derivar de células que han quedado atrapadas durante el desarrollo en algún momento, ¿verdad? O derivar de ciertas estructuras. Eso lo vamos a ver más en patología pediátrica, no se preocupen. Ahora bien, dentro de la nomenclatura, esta tabla es muy importante, que es la tabla de la nomenclatura de los tumores. Yo voy a describir en estos tumores el tejido del origen, el si es benigno y muchos de ellos tienen incluso una contraparte maligna. No siempre vamos a tener una contraparte maligna porque pues no hay una lesión precursora y vamos a encontrar que en el caso de los tejidos en la parte hematopoyética, como ahorita poníamos este ejemplo, pues yo no tengo algo que diga, pues una leucemia benigna, pues no. Por ello, cuando de repente ponen algunas lesiones y les ponen la palabra maligna, pues es un pleonasmo. Estamos usando dos veces la misma palabra de algún modo al decir eso, ¿verdad? Entonces, si yo pongo seminoma maligno, pues no. Pues un seminoma sabemos que es maligno, que es
deriva de las células epiteliales de los túbulos, las células germinales, y eso es una neoplasia maligna. No tiene una contraparte benigna. Puede tener una lesión precursora, que es la neoplasia intratubular germinal, pero no tiene una contraparte benigna. Entonces, si se fijan, aparece vacío. Por ahí ya nos hablaban del rhabdomiosarcoma, ¿verdad? Entonces, ahí etimológicamente, pues yo tengo que deriva del músculo estriado de rhabdo, ¿verdad? Mío. Entonces, rhabdo, músculo estriado, rhabdo mío, y le pongo su sufijo de sarcoma. Y eso sí tienen un sufijo, una lesión benigna, que es su contraparte. No siempre las lesiones benignas progresan a su contraparte maligna, ¿sale? Entonces, eso es algo que también tenemos que recordar. Ejemplo, yo puedo tener en un paciente un fibroma y lo puedo tener toda la vida y no por eso se va a transformar en un fibrosarcoma, ¿sale? Muchas de estas lesiones tienen orígenes biológicos distintos, pero su morfología es similar porque su nomenclatura se basa en qué están hechos, ¿sale? Vean bien esta tabla, ¿tienen alguna duda? Todo bien, Doc. ¿Todo bien? Ok, ya no sé si me escuchan. Ok, vamos a seguir. Características de las neoplasias benignas y malignas. La importancia de diferenciar entre tumores y benignos malignos es una de las cosas más importantes que hacemos los patólogos. ¿Por qué? Pues porque nada es más importante para nuestro paciente que le digamos, ok, usted tenía este tumor, aumento de volumen en tal lugar, pero pues le vamos a decir, es benigno. Y el paciente va a decir, fiu, pensé que era otra cosa. Y entonces va a ser muy feliz, ¿sale? Aunque un rostro, dicen el Robbins, inocente puede incluso enmascarar una naturaleza desagradable, los tumores benignos y malignos generalmente se pueden distinguir en función de diversas características que vemos nosotros, histológicas, ¿verdad? La parte histológica y anatómica. Los tumores malignos van a crecer más rápido que los benignos. Esto es importante porque cuando ustedes hagan su historia clínica le van a preguntar al paciente, ¿desde cuándo tiene esta lesión? Uy, ya ni me acuerdo, tengo años. Ah, ok, eso ya nos va a tranquilizar, ¿verdad? Parcialmente, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en nuestras historias clínicas. Pero va a haber excepciones a las reglas, ¿no? Realmente a veces no es tanto que discriminemos entre benignidad y malignidad, pero parcialmente nos va a relajar, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver que los tumores van a tener diferentes características que son las que vamos a comentar ahorita. Vamos a hablar de la diferenciación y la anaplasia. La diferenciación se va a referir al grado en el que la célula parenquimatosa neoplásica se parece a la célula parenquimatosa normal correspondiente. Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan ahorita que vimos un leiomioma uterino? Entonces, pues, si yo les enseño al ladito a la pared uterina normal, se parece muchísimo. Nada más, ligeramente más celular, o mejor, aquí se los vuelvo a poner, y ya. O sea, dices, bueno, pues se parece mucho, eso es benigno, está bien diferenciado. No hay tema. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a ver que ya no se está diferenciando? Ok, ¿recuerdan ahora la foto del colon? El carcinoma del colon que vimos. Eso, pues empieza a aparecer algo que se llama anaplasia, ¿sale? Se ve feo, ya no se parece. Yo les decía, ¿esto les recordaría o dirían ustedes con esta foto micro que es colon? No, empieza a aparecer la anaplasia en algún punto. La diferenciación es algo súper importante para los reportes de patología, porque yo puedo decir, se parece mucho, ah, bueno, pues está bien diferenciado, G1, grado 1, más o menos G2, casi nada G3, ¿verdad? Y va a haber tumores que en su apellido incluyan la palabra anaplasia. Entonces yo le puedo llamar a un linfoma anaplásico, ya con el nombre ustedes dicen, chin, creo que se ve muy feo. Y ya el que no se parezca a las células que le dan origen, ya no le está confiriendo un comportamiento biológico tan benigno. Eso ya es malignísimo,
¿Sale? Entonces, es la importancia. Entonces, acuérdense, bien diferenciadito, grados variables de diferenciación, pues sí, eso me va a relajar. Pero donde ve la palabra anaplasia, esto ya no estuvo padre, ¿sale? Porque tiene ausencia de la diferenciación. Las neoplasias benignas están bien diferenciadas y las malignas tendrán un grado variable de diferenciación. Más adelante vienen dos conceptos que van a ir buscando, que se llaman gradificación y estadificación, que es lo que acabamos de mencionar, la gradificación. Y la estadificación es hasta donde se está extendiendo la neoplasia maligna. A ver aquí, vamos a ver si están poniendo atención. Vemos esta fotografía macroscópica, el aspecto histológico, vamos a inventarle aquí una historia clínica, que a lo mejor esto estaba en el antebrazo de un paciente, y bueno, pues se encontraba no doloroso, no adherido a planos profundos. Cuando los fue a ver les dijo, pues es que lo tengo desde hace 3 años. ¿Ha notado aumento del volumen de esa lesión? No, pues creo que desde que empezó a crecer está casi igual. Y bueno, pues lo vamos a quitar. Y ya lo mandamos a patología. Y pues resulta que mide 3 centímetros por 3 por 0.5 y está constituido por este aspecto histológico. A ver, denme su diagnóstico con la ¿Es un nomenclatura. lipoma? Muy bien, es un lipoma, ¿verdad? Entonces, está hecho de tejido adiposo, es benigno, nos dijo Alessandra. ¿Quién nos dijo? No, doc, yo. Ah, Ana Karen. Entonces es un lipoma, Ana Karen, ¿verdad? Entonces, ya ven cómo si ya vamos diagnosticando, ya me los voy a llevar al trabajo, ya estamos hechos. Entonces, ya dices, esto es un lipoma, sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos con otras características. La palabra pleomorfismo significa que hay variación en el tamaño y la forma. Nuevamente, pues yo que puedo variar, pues a lo mejor varío la morfología nuclear. Normalmente una célula epitelial, ejemplo, lo hemos visto cuando hemos visto epitelio, así como cuando vimos el ejemplo de displasia, ¿se acuerdan? Y que veíamos el epitelio cervical y la célula superficial, la de hasta arriba, tenía un núcleo que le cabía 6 veces al citoplasma. Ah, pues eso es lo normal. En las basales, pues ya cabe relación 1 a 1. Pero ¿qué pasa si ya de plano yo veo un núcleo muy grande que no le cabe el citoplasma ninguna vez? Entonces, eso está muy mal, ya, eso ya no está padre, ¿verdad? La relación normal es 1 a 4, 1 a 6, puede llegar al 1 a 1. Aparece en el núcleo un nucleólogo, fíjense aquí, ¿no? Entonces, y tiene irregularidad en la membrana nuclear. Chin, ya fueron 3 cosas que no me gustaron. Entonces, ahí empieza a haber pleomorfismo, porque hay variación en la forma. Y el pleomorfismo está en el núcleo acentuado. Mitosis. Pues a veces pues decimos todas las células, para causar ese crecimiento, ese aumento de volumen, tuvo que haber mitosis. No siempre se relacionan a ser benigno o maligno, ¿sale? Pero hay criterios. ¿Qué pasa si yo empiezo a ver que hay muchas? Híjole, ejemplo, en los leiomiomas. Si yo encuentro más de 10 mitosis por campo, eso de 40 por, eso ya no estuvo del lado del leiomioma. A pesar de que esté bien diferenciada la célula, yo ya le vi muchas mitosis y le voy a tener que poner ahí tumor de músculo liso de potencial maligno, ¿verdad? Entonces, no sé todavía si es un leiomiosarcoma, no cumple para el leiomiosarcoma, no tiene arriba de, está en el rango donde dices, híjole, apenas carece de necrosis, carece de otras cosas, y digo, bueno, no le puedo llamar leiomiosarcoma, pero esas mitosis ya no me van a hacerle llamar leiomioma. Entonces, es importante. Pero bueno, va a estar más fácil. Si yo veo que las mitosis empiezan a tener irregularidad, porque si ustedes recuerdan, las mitosis normalmente los usos se van hacia las orillas, por decirlo así, se van hacia los extremos, son llamadas bipolares, ¿se acuerdan? Se alargan, ¿verdad? La cromatina, y entonces esa mitosis que empieza a parecer como un fuego artificial, ven aquí, ya no estuvo regular. Esta es una mitosis atípica. Esa se relaciona a la malignidad. Más el contexto que ahorita decíamos del pleomorfismo, la variación en la forma y en el tamaño, ¿verdad? Entonces es importante. Ese tumor que estamos viendo aquí, el Robin nos pone el ejemplo de que es un tumor anaplásico, porque carece de diferenciación. Y en ello, pues, es muy evidente que tiene pleomorfismo, que tiene una mitosis atípica totalmente. Ahora, pérdida de la polaridad.
¿Qué es la polaridad? Ahorita decíamos que las células pues eran discohesivas entre sí. Cuando ustedes recuerdan que vimos un esquema del epitelio y el cómo se encontraban ancladas las células a la membrana basal, esa es su disposición o su polaridad normal. Y nuestros núcleos casi siempre se orientan hacia esa membrana basal. Cuando yo empiezo a ver que los núcleos están desorientados, están irregulares, pues esto ya está del lado de la malignidad. A lo mejor todavía alcanzan concepto de displasia, pero la displasia cuando se vuelve de alto grado es un carcinoma in situ, ¿sale? Entonces fíjense aquí cómo la pérdida de la polaridad pues me va a llevar también a un diagnóstico ya sea de benignidad o de malignidad. ¿Y qué pasa si las células poseen anaplasia, tienen pérdida de la polaridad y aparte irrumpieron a la membrana basal? Pues es un carcinoma epidermoide y es invasor, ¿verdad? Vean aquí, tenemos otras fotos micro. ¿Quién quiere participar? ¿Qué les parece esto? Benigno, maligno, con lo que acabamos de platicar. Bueno, el primero es un carcinoma epidermoide. ¿Dónde está la membrana basal? Ya se pasó bastante. Y aparte tiene una característica donde las células tienen queratinización. Y la segunda fotografía, y bueno, pues les vamos a decir carcinoma epidermoide bien diferenciado porque yo todavía puedo ver que son células que me recuerdan epitelio, ¿verdad? Y bueno, está invadiendo y está queratinizando. Entonces, si se fijan a las neoplasias, les podemos ir poniendo todos sus apellidos. Su nombre, 2 o 3 apellidos, ¿verdad? Y eso viene en los diagnósticos. Y ahora vamos a ver esta segunda fotografía. Este sí que es. Y hace rato me decían que uno podría ser. ¿Qué les parece? Un citoplasma muy rosa, que me recuerda a músculo. Pero que ya no se parece para nada. Entonces esto es pleomorfismo. Este es un rhabdomyosarcoma pleomorfo. ¿Sale? Entonces es muy importante. Hay pleomorfismo celular, o sea, no se parece, nuclear. La verdad es que es muy horrible. Está espectacular desde el punto de vista histológico. A muchos les parece pues así apasionante, pero pues al paciente no está padre tenerlo, ¿sale? Entonces es una neoplasia maligna que deriva de músculo estriado. En la siguiente clase, bueno, en las siguientes clases vamos a ir hablando más de estas nomenclaturas. Aquí les puse una lesión que es un linfoma anaplásico para que también vean así la morfología y por qué les decimos anaplásicos, vean. Ahí a alguien se le ocurrió que las células del linfoma anaplásico recordaban a los embriones. Entonces, y por ahí vemos a alguien corriendo, ¿no es cierto? Que alguien que va corriendo es una mitosis atípica, si se fijan, parece como un muñequito que va caminando, ¿sale? Entonces, eso es lo que podemos ver. Sabemos que pues puede haber cambios como es la displasia y demás, que ahora vamos a platicar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctora. Bueno, seguros, ¿eh? Fíjense, nosotros ya habíamos platicado en las clases de adaptación celular y demás estos términos. Metaplasia, sabemos que es el cambio reversible en que una célula diferenciada mesenquimal o epitelial se sustituye por otro tipo celular. En la displasia, pues empieza a haber un crecimiento desordenado. A menudo va a aparecer en epitelios metaplásicos, pero no todos estos son displásicos. Principalmente sabemos que en los epitelios se va a caracterizar por cambios en la arquitectura, uniformidad en las células de manera individual. ¿Qué ejemplo es el que estamos aquí ilustrando? ¿Se acuerdan? Bueno, el ejemplo que estamos viendo aquí es el del esófago de Barrett. Acuérdense que en el esófago de Barrett hay esta predisposición. ¿Por qué? Pues porque el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y asciende el ácido.
Y entonces para volverse más resistente mi esófago, pues adquiere una morfología del tipo intestinal. Y con esa morfología del tipo intestinal, pues ya es metaplasia. Ahora, empezamos a ver que tiene cambios en la arquitectura. Y dices, ¿por qué esta célula se ve como un pantaloncito? Este es irregular, hipercromatismo nuclear. Eso ya es displasia. Y si la displasia se vuelve de alto grado, pues estamos hablando que hay un carcinoma in situ. ¿Qué es un carcinoma in situ, chicos? Cuando la displasia es grave y afecta todo el espesor del epitelio, pero no atraviesa la membrana basal, le podemos decir carcinoma in situ. A menudo pues lo vamos a usar, por ejemplo, en el cervix, en la piel, o sea, en todo lo que tenga esa estructura, ¿sale? Entonces es como muy habitual. Entonces cuando vemos, pues la verdad es que tiene todas las características de la malignidad. Fíjense aquí, mitosis, aquí está una que parece un avión, pérdida de la polaridad, o sea, tiene de todo, ¿sale? Entonces, y vamos a ver que la membrana basal está intacta. Aquí carece de la diferenciación porque ya decíamos que las células en la parte del basal del epitelio eran las que tenían el núcleo más grande y hacia la parte superior se hacía un núcleo muy pequeñito con mucho citoplasma. Entonces ahí ya está perdiendo esa diferenciación, si se fijan. Entonces este es un carcinoma epidermoide in situ, realmente con esta displasia. El que les digan displasia de alto grado, lo van a ver en la parte ya de gineco. Pues piensen en esta foto, ¿sale? Estás a nada de que si se rompe la membrana basal por debajo de la membrana basal que hay ya, pues vasos sanguíneos y estas células se van a ir, ¿sale? Entonces, por ello la detección temprana de este tipo de lesiones es muy importante. Vamos al siguiente concepto, que es la invasión local. El crecimiento de los tumores malignos va acompañado de la infiltración progresiva. Casi siempre, pues vamos a ver que la destrucción del tejido circundante es como muy clásico de lo maligno. La diseminación sistémica, pues va al lado maligno. Casi todos los tumores que son benignos, por contrario, van a crecer como masas expansivas, que son cohesivas, que permanecen localizados en su lugar de origen y no tienen la capacidad de infiltrar, invadir o hacer metástasis. ¿Sale? Entonces, esto también va en relación a qué tan fácil es incluso resecarlos. Ya cuando ustedes sean cirujanos y digan, bueno, pues es que quité algo y fue muy sencillo. Lo pude despegar literalmente del paciente en 2 segundos. Bueno, no me preocupo tanto, seguro ha de ser benigno, porque la verdad no tenía invasión local, estaba bien delimitado. Eso me hace pensar en benignidad. Pero si algo que era muy pequeñito empieza a costarles trabajo, está adherido a planos profundos, estaba sumamente vascularizado, pues ahí ustedes van a decir, creo que esto ya no fue tan benigno, aunque era muy pequeñito. Realmente en algunos puntos, pues incluso las neoplasias benignas, ya lo veíamos en la descripción macro, pueden poseer una cápsula, se pueden llegar a encapsular, ¿verdad? Están delimitados por tejido conectivo, ¿verdad? Y bueno, junto con el desarrollo de metástasis, la invasividad es un factor que nos ayuda a discriminar entre lo que es benigno y lo que es maligno, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, no solo para la nomenclatura, no solo para el patólogo, sino incluso para nuestra vida clínica. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, ya desde la exploración física de un paciente, en tumores que podamos palpar, esto pues ya es importante, que luego si lo vemos en un estudio de imagen y dicen, está bien delimitado, mira, parece que tiene una cápsula. El radiólogo nos lo describe y dice, pues se ve nada más ahí en ese sitio. Bueno, pues podría ser benigno, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues aquí vemos su situación de, fíjense, este que estamos viendo aquí, vamos a ponerle nombre. Este estaba en la mama, está bien delimitadito. ¿Qué les parece? Histológicamente se los estoy mostrando. Tiene un componente estromal y tiene un componente glandular atrapado.
bueno, estamos viendo aquí que esto que estamos observando es un fibroadenoma mamario, ¿vale? Esta lesión también se considera una lesión bifásica. Dos estirpes. Y bueno, bien delimitado. Y ahora esto es una mama también. A ver, a este póngale nombre, benigno, maligno, le pueden poner nombre completo. Este que estamos aquí viendo, si se fijan, tiene bordes infiltrantes, mal delimitados. ¿Qué les parece esa descripción macro? Si yo les digo que esto histológicamente es mama, ¿me creen? Carece de la diferenciación habitual de la glándula mamaria, me van a decir ustedes. ¿Dónde están las unidades subtolobulares? Pues como que de repente forma algunas luces. Entonces, benigno o maligno, ¿qué les parece? Maligno. Maligno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le ponemos a ese? ¿Qué les parece? Póngale nombre. Pues sería un carcinoma infiltrante de mama. Muy bien, Ana Karen. Entonces tenemos un carcinoma infiltrante de mama, ¿verdad? Y fíjate que esto es súper importante porque ustedes les van a poner ahí carcinoma ductal infiltrante, ejemplo, que es el más común. Y ya, ustedes van a decir, ah, sí. Y luego les van a decir, ah, pues hay una escala de Bloom-Richardson. Ah, pues esa escala de Bloom-Richardson o Nottingham modificado, pues habla de qué tanto se parece a la glándula mamaria. Ah, la formación de túbulos. Ah, las mitosis, etcétera. Entonces eso, pues ya es su gradificación de un carcinoma de mama. Vean cómo sí es importante esta clase, porque después lo van a leer en los reportes y van a decir, ¿y esto de dónde sale? Ah, pues estos conceptos que son súper básicos e importantes, ¿sale? Entonces, seguimos. El crecimiento de los cánceres se acompaña de infiltración, invasión y destrucción progresiva del tejido circundante. En general, los tumores malignos están poco delimitados. Después del desarrollo de metástasis, la invasividad es la característica más fiable que diferencia los tumores malignos de los benignos, ¿de acuerdo? Metástasis. ¿Cómo vamos a definir a las metástasis? Es la diseminación del tumor a sitios que físicamente no están en continuidad con respecto al tumor primario. Ejemplo, yo tendría este tumor, pero si este mismo tumor yo lo veo en el hígado, híjole, pues es que no era de mama, pues ya eso es una metástasis hepática, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Y bueno, esta es una señal inequívoca de que algo es maligno. Ejemplo, súper clásico. Podemos tener tumores neuroendocrinos y a veces tenemos problemas para llamarlos carcinomas. ¿Por qué? Pues porque están bien diferenciados, se ven bonitos, se parece mucho a una célula neuroendocrina normal. Pero si en mi historia clínica me está llegando incluso la metástasis, pues ya no se llamó tumor neuroendocrino de cualquier grado de diferenciación, se llama carcinoma neuroendocrino sin duda alguna, ¿vale? Entonces es muy importante saber esta diferencia. Ahora bien, pues vamos a ver que las metástasis se causan por las vías de diseminación. Todos los tumores malignos tienen la capacidad de metastatizar, aunque no todos lo hacen con la misma frecuencia, ¿verdad? Vamos a tener ejemplos como muy clásicos, por ejemplo, el sistema nervioso central. La verdad es que pues los gliomas se van a quedar ahí en el sistema nervioso central y ya, no se van a ir a otra parte del cuerpo. En la piel, pues el carcinoma vasocelular, pues ahí se queda localmente, pues ahí va a estar. Y es rarísimo que haga una metástasis. Y va a haber algunos otros que les encantan las metástasis, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, si yo tengo un
tumor que es maligno, o sea, un linfoma, ejemplo, pues van a infiltrar y se van a ir a lugares distantes y a eso le vamos a llamar infiltración. Y en el Robinson se los llamamos tumores líquidos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es frecuente que se vayan a otros órganos. Aproximadamente 30% de los tumores sólidos que excluimos, vamos a ir a la piel y al melanoma, vamos a ver que pues, se van a presentar en la clínica como enfermedad metastásica. Esto es muy importante, chicos, porque a ustedes no les va a llegar a lo mejor el paciente refiriendo, es que tengo una bola aquí, más si es en un lugar que ni siquiera se pueden palpar. No se van a poder palpar un adenocarcinoma de colon, ¿verdad? Van a referir signos y síntomas que vienen más adelante relacionados al tumor, pero pues van a decir, vengo porque me duele aquí o tengo dificultad para respirar y a lo mejor tiene metástasis pulmonares. Entonces, desgraciadamente, la clínica de los tumores a veces se relaciona a las metástasis. A veces tenemos pacientes que acuden por una fractura y lo que tienen es una fractura por una metástasis, ¿no? Entonces, ejemplo muy frecuente en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata. Entonces, esto es como muy importante. Vías de propagación, pues tenemos que los tumores malignos se van a diseminar, uno, por siembra directa en cavidades y superficies corporales. Esto ocurre cuando la neoplasia penetra lo que se llama campo abierto natural de barrera física. Ejemplo, pues nosotros tenemos a la cavidad peritoneal. Entonces, podemos tener a la pleura, al pericardio, vamos a tener a las superficies articulares. Es casi siempre muy característico de los carcinomas que se originan en la superficie ovárica. Entonces, por ejemplo, se van a ir hacia el peritoneo y pues ahí vamos a tenerlo ya, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si es un carcinoma ovárico y tiene un componente mucinoso, se extiende al peritoneo y clínicamente vamos a tener algo que se le conoce como pseudomixoma peritoneal. La diseminación linfática. Vamos a ver que así como veíamos en la foto, y lo vemos aquí, vean, esto pues es la llegada a un ganglio linfático, ¿no? Entonces aquí está el hilio, y bueno, pues ahí están los linfáticos, ¿ok? Y bueno, pues realmente ahí podemos tener que la diseminación es como una vía muy, muy común para la diseminación inicial de los carcinomas. De tal suerte que pues tendremos incluso casos, por ejemplo, en la mama, que para ver el tipo de cirugía dicen, bueno, hay que ver si tiene ganglio centinela, que es un ganglio centinela. Es el primer sitio de relevo, entonces ahí regional. Entonces recibe de primera línea al tumor que estaba en la mama y a lo mejor este tumor primario ya se va al ganglio linfático y tienes un ganglio centinela positivo, ya no vas a poder hacer una mastectomía conservadora, tienes que hacer una radical y a lo mejor hasta vas a quitar más ganglios, o sea, cambia tu componente, tu comportamiento quirúrgico. Entonces, podemos marcar nosotros a la parte del ganglio incluso con algunos colorantes, ¿verdad? De manera intraoperatoria y ya me lo mandan a mí y decimos, ay, bueno, pues fíjate que tu ganglio está negativo y ya, no hay problema. Ah, bueno, mi cirugía planeada es una cirugía conservadora. Híjole, está positivo tu ganglio centinela. No, pues ya tengo que hacer una cirugía más amplia, una cirugía radical. Esto es importante que lo sepan porque lo hacemos mediante estudio transoperatorio. Cuando ustedes están todavía operando, me preguntan a mi patólogo, ¿es positivo o no el ganglio? Yo les digo, sí, es positivo. ¿Sale? Esto es el transoperatorio. Su estudio patológico en cortes congelados por citología, por el método que lo hagamos en ese momento, pero en ese momento nosotros lo que hacemos es emitir ese diagnóstico y ustedes van a cambiar su conducta quirúrgica. Eso es el estudio transoperatorio y tiene que ver, por ejemplo, con los ganglios centinelas, con los márgenes, ¿verdad?, del tumor. Entonces es muy importante, ¿sale? Bueno. Ahora, extensión. Bueno, los sarcomas también se pueden ir por los linfáticos, pero como que no les encantan, ¿no? Entonces, yo por ahí tengo un compañero patólogo que dice, no, es que las venas son exclusivas para esto y las arterias, pues no, no hay exclusividad. Una vez que la célula es maligna, hace lo que quiere. Si bien la frecuencia es más alta, no podemos poner reglas tajantes, ¿sale? Eso es algo que hemos aprendido en la historia de la medicina y de la patología. Y bueno, la siguiente, diseminación hematógena. La hematógena
Es muy característica, ejemplo, ahí sí de los sarcomas, pero también la podemos ver en los carcinomas. En general, nosotros vamos a tener la evidencia histológica de la penetración a vasos pequeños en la neoplasia primaria. Entonces, eso se va a asociar a las metástasis hematógenas. De hecho, forma parte de los reportes de algunos de las neoplasias la invasión vascular. Entonces, siempre nosotros vamos a poner invasión vascular identificada, no identificada. Cuando ven que ya dice identificada, chin, pues hay que esperar que no se haya ido a otro lugar porque ya está en los vasos, ¿verdad? Entonces, los vasos, vamos a ver que es muy importante reportarlos. Y entonces, en algunos neoplasias, pues van a confluir los patrones de metástasis. Pueden tener invasión venosa, pueden tener que se hayan ido también desde contigüidad, podemos tener esto de que se hayan ido al campo abierto. Y bueno, pues la verdad, sabemos que la mayoría de las metástasis van a estar, como vemos aquí en la fotografía macroscópica, se pueden ir al hígado, a los pulmones, ¿verdad? Ahí por diseminación hematógena, porque todo el drenaje del área pues va a fluir, por ejemplo, por la vena porta y pues sabemos que la acaba hacia los pulmones, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy importante. Si, por ejemplo, un tumor está cerca de un plexo, pues se va a ir, por ejemplo, no sé, el plexo paravertebral y por ello pues va a haber una metástasis a la columna vertebral. Es el caso de la próstata, es el caso de tiroides. Y pues es importante. Desafortunadamente la mayoría de los tumores pues como que no leen los libros, dice el Robbins, ¿no? Y yo se los digo, no conocen esto y hacen casi lo que ellos quieren. ¿Sale? El fundamento de los patrones de metástasis específicos, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ilustrar, ¿sale? Y bueno, pues casi muchos tumores malignos van a tener una tendencia de crecer dentro de venas grandes. Ejemplo, el carcinoma de células renales que va a invadir a la vena renal y bueno, pues va a crecer, incluso lo dicen en el Robbins, en forma de una serpiente dentro. Puede llegar a la cava, puede llegar a penetrar hasta la aurícula, ¿verdad? Los carcinomas hepatocelulares y casi siempre estos componentes intravenosos pueden no acompañarse de metástasis generalizadas, como que se quedan sobre la vena. Y bueno, las características importantes y distintivas. Bueno, aquí ya vimos, este es de peritoneo, este es de hígado, este es el cómo está llegando al ganglio linfático, que me pueden mandar como centinela. Esta es una metástasis, pues, en la parte tumoral. En la parte de pulmonar, perdón. Entonces, es importante. Esto es una contraparte de la diferencia entre tumores benignos y malignos. Aquí hacen una comparativa entre un leiomioma, que fue el que vimos, contra un leiomiosarcoma. Si yo tuviera un leiomiosarcoma, pues estaría más grande, está poco delimitado, creció más rápido, tiene hemorragia, tiene necrosis, tiene un chorro de mitosis, está localmente invasivo, va a hacer sus metástasis, le gustan las venas, ¿verdad? Y pues está poco diferenciado. No siempre este es precursor de este, ¿sale? Pero aquí lo ponen como contraparte. Esto es un resumencito que viene como comparación entre tumores benignos y malignos. Lo vamos a dejar aquí unos segunditos para que lo vuelvan a ver. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. ¿Qué haces, psicópata? Cala la boca. No estás con el clutch todo el tiempo. Es más fácil de manejar. Cualquiera puede aprender rápido. Y hoy en día, muchos automáticos consumen igual o menos gasolina. Pero aún así, hay quienes dicen que el estándar es mejor. Para el día a día, el automático ya superó al estándar. Aquí viene lo interesante. Corrígeme si crees que estoy equivocado. El automático es mejor. ¿Y tú cómo te llamas, jefe? Di. ¿Qué quieres que diga? Di es mi nombre. Es mi nombre, padrino. Su nombre es Di. No, Bueno. Juan, pero no se lo digas a nadie porque me choca. ¿Hasta aquí alguna duda? Ella es Di. Complicadita conversar. Vamos a empezar un poquito esto de epidemiología de los tumores malignos. El estudio de los tumores malignos en las poblaciones definidas ha contribuido sustancialmente al conocimiento sobre sus orígenes. Los estudios epidemiológicos han establecido el vínculo causal que ya nosotros platicamos entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón y la comparación entre dieta y las frecuencias en el cáncer en diferentes regiones del mundo ha relacionado las dietas ricas en grasas y pobres en fibra a cáncer de colon. Esto fue lo que nosotros platicábamos muchísimo
en la parte de alteraciones ambientales y nutricionales, que esto es bien variable, la interacción que tenemos con el medio, ¿sale? Entonces la patogenia de las neoplasias se va a relacionar a de dónde vienen los pacientes, en dónde se sitúan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por estos factores y va a causar cierta predisposición a neoplasias como muy específicas. Hay un impacto global de los tumores malignos. Por ejemplo, en 2018 se calculó que los tumores malignos eran responsables de 9.5 millones de muertes al año en todo el mundo de manera global. Esto hacía que 1 de cada 6 fallecimientos totales estuvieran asociados a neoplasias malignas. Y bueno, vamos a ver que además, debido al aumento del tamaño y la edad en poblaciones, se prevé que los cambios en los tumores malignos y las muertes relacionadas aumente hasta 21.4 millones o vamos a tener hasta 13.2 millones, podría ser al año 2030. Entonces está a la vuelta de la esquina el que sea, en vez de decir 1 de cada 6 fallecimientos, esta proporción cambia de manera significativa, si se fijan. Si se fijan aquí, tenemos un esquema que ilustra las neoplasias más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres. Esto es como algo muy básico, porque yo siempre les digo, ¿qué es lo que puede entrar a nuestro consultorio? Entonces, si yo voy al apartado de las neoplasias, pues va a ser obligado que en algún momento nosotros en un hombre diagnostiquemos o hagamos la probabilidad de que tenga cáncer de próstata, en una mujer un cáncer de mama, en cualquiera, si fuera hombre o mujer, pero si es un fumador sobre todo, pues vamos a ver que podría llegar con nosotros un cáncer de pulmón. Entonces, esto es muy importante. De lo más frecuente, pues sabremos qué es: próstata, mama, pulmón, colon, recto, ¿verdad? Esto es de lo más frecuente. En mama, en las mujeres, por ejemplo, nosotros vemos eso, ¿no? Sí hay cáncer de mama en los hombres, pero pues es 1 de cada 100 pacientes que tenga cáncer de mama es un hombre, ¿no? Entonces sí va a ser como diferente. Obviamente las mujeres no tienen próstata, ¿verdad? Las mujeres biológicamente hablando. Pero bueno, vamos a ver aquí. Entonces estos datos es muy importante porque van a ir cambiando. A lo largo de los últimos 50 años cambió significativamente la distribución y también la mortalidad. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor en las mujeres era más frecuente el carcinoma cervicouterino, pero si nosotros ahora hacemos una detección temprana, acuérdense, esto hace que no sea tan frecuente. Desgraciadamente en México pues hay algunas cosas un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, la mortalidad por tumores malignos se dice que se ha disminuido aproximadamente el 20%. Entonces, la incidencia de la malignidad también se estabiliza. ¿Por qué? Porque esta detección temprana nos permite llegar a ellos y evita también la reducción, evita que haya una mortalidad elevada. Y bueno, por ejemplo, en los hombres, la disminución se da, por ejemplo, en la reducción de la mortalidad también, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata, pues en la actualidad tiene muy buen pronóstico porque se detecta de manera más temprana, ¿verdad? Y bueno, pues hay que tener cuidado. Es esto de los ejemplos como más relevantes, lo que ha pasado con este cervix. Y en el caso de la mama, pues sí se siguen encontrando, es de lo más frecuente, pero su detección temprana ha ocasionado la baja en la mortalidad, ¿no? Entonces, eso ya no es tan mortal en teoría, pero como en muchos casos, pues sigue en los primeros lugares, ¿sale? Entonces, esto es algo como de estadística, básicamente. Pero bueno, pues chequen estas tablitas y busquen por curiosidad en México qué hay en nuestra literatura. Aquí nos vamos a quedar, chicos. Hoy como que tampoco hay demasiada energía. Les voy a preguntar sí o sí en la siguiente clase. Ahora sí que no se los voy a dejar pasar, ¿sale? Entonces la siguiente clase les voy a preguntar yo. Si no participan, vamos a dar por vista ese apartado de la clase o vamos a dejar participaciones como tal, ¿vale? Porque sí hemos estado un poquito bajo de participación. El día de hoy pues solo participaron 3 personas. Entonces, 3, 4 personas y es como de lo más alto que hemos tenido. El resto no sé si están ahí, ¿no? Me contestan 2 o 3 siempre.
¿Sale? Entonces, por favor, el jueves, listos, porque vienen los factores medioambientales que ya vimos. Entonces, me van a hablar de eso. Después vienen la parte de las afectaciones predisponentes adquiridas, que también ya platicamos un poco. Empezamos con las bases moleculares de los tumores, que estuvimos platicando algunos conceptos. Quiero que lean del Robbins. Se los voy a preguntar a ustedes. Si no me contestan, voy a dejar que ustedes como tal lo den, ¿sale? Porque es como ya repetitivo esto de insistir con la participación. No vamos a volverlo a mencionar, ¿de acuerdo? Acuérdense que yo las presentaciones ya las tengo hechas. O sea, la clase yo la doy siempre, pero desde el principio les comenté que si no participaban y demás, pues íbamos a tener que hacer más activa la clase a través de asignar las participaciones, ¿vale? Participaciones activas. Bueno, pues eso sería todo por hoy, chicos. Gracias. Y pues nos conectamos el jueves a las 4 de la tarde. Por favor, estudien, participen el día jueves. Si no, vamos a asignar participaciones específicas para poder pues tenerlas registradas, ¿sale? Bueno, sería todo por el día de hoy. Déjenme ver qué tanto cambió la lista. Híjole, creo que sí cambió algo la lista. Tenía 14 registrados, por favor, ahorita ya aparecen 15. Si pueden abrir su cámara para hacer la última asistencia. ¿Dónde? Vamos a hacer la última asistencia. Aparece como diferente al principio. Ok, listo, chicos. Sería todo ya por hoy. Nos conectamos el día jueves. Por favor, la participación se los encargo mucho. Cuídense. Bye. Oiga, la asistencia que va a Bye. tomar es la última que acabo de tomar ahorita. Es que tuve un problema para la segunda porque me tuve que ir rápido, pero, o sea, sí seguí en la sesión, solo que no pude prender mi cámara para la segunda. No te preocupes, ahorita lo checo, Ale. Creo que estabas desde la primera. Ahorita veo. Sí, o sea, sí estoy en la primera, pero en la segunda no prendí mi cámara.